Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatitos corriendo de aquí para allá y la cerveza otoñal como esta entrevista, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. En este encuentro continuamos con mi neceser epistemológico y seguimos con un programa que se emitió en 1977 conducido por el filósofo Brian McGee, en donde entrevistaba a varios referentes intelectuales del momento. En este encuentro es una entrevista al filósofo y epistemólogo Hilary Putnam. Así que vamos a ello. Entrevistador. La conexión entre la filosofía y las ciencias matemáticas siempre ha sido muy estrecha. Platón había escrito sobre la puerta de su academia las palabras que nadie entre aquí que no sepa geometría. Fue Aristóteles luego quien codificó las ciencias básicas en distintas categorías y le dio muchos de los nombres que usamos hasta el día de hoy. Algunos de los más grandes filósofos han sido grandes matemáticos que inventaron nuevas ramas de las matemáticas. Descartes es un ejemplo obvio, al igual que Leibniz y Pascal. De hecho, la mayoría de los grandes filósofos, no todos, pero sí la mayoría, llegaron a la filosofía desde las matemáticas o desde las ciencias naturales. Y esta tendencia continúa en nuestro siglo XX. Bertrand Russell se formó primero como matemático, Wittgenstein se formó primero como ingeniero. Y la razón de esta conexión persistente, creo yo, es obvia. Y es que el impulso básico, aquel impulso que ha movido a la mayoría de los más grandes filósofos, ha sido el impulso de profundizar nuestra comprensión del mundo y de su estructura. Y esto es también lo que están haciendo los científicos más creativos actuales. Durante la mayor parte del pasado también, la gente pensaba que las matemáticas eran el conocimiento más indudable, además de absolutamente preciso y claro, que poseían los seres humanos. Así que siempre han habido muchos filósofos que examinan a las matemáticas para tratar de descubrir qué tienen de especial. Y si este es cosa especial que tiene, podrían aplicarse en la adquisición de otros tipos de conocimiento. Lo mismo ocurre con las ciencias, de las que también se pensaba que producían un tipo de conocimiento muy especial, que es seguro y cierto. ¿Qué tenía la ciencia que hizo que sus resultados fueran tan confiables?, se preguntaba la gente, y ¿podrían sus métodos, cualesquiera que fueran, ser utilizados en otros campos? Estas investigaciones sobre los conceptos, los métodos, los procedimientos, los modelos que intervienen en las matemáticas y en la ciencia se conocen como filosofía de las matemáticas y filosofía de las ciencias. Y es esto de lo que nos vamos a ocupar en este programa, principalmente con la filosofía de la ciencia, aunque de hecho tenemos algunos participando que son expertos en ambos campos. Por ejemplo, el profesor Hilary Putnam de la Universidad de Harvard. Profesor Putnam, me gustaría comentar nuestra discusión desde un punto de vista que creo que es muy importante y es realmente este. Desde el siglo XVII,
Supongo, ha habido un declive espectacular en las creencias religiosas, especialmente en Occidente y especialmente entre las personas educadas. Y para millones, el papel que solía tener una visión del mundo basada en la religión ha sido suplantado cada vez más por una visión del mundo basada en la ciencia, o al menos que pretende derivar de la ciencia. Y esto sigue siendo enormemente poderoso. Y el control que tiene en la mente las personas en todo Occidente probablemente nos afectará a todos. Así que creo que estaría bueno comenzar esta discusión haciéndole precisar esta perspectiva científica del mundo que es tan influyente hoy en día y que será la base de mucho lo que vamos a tener que hablar. Putman. Permítame eludir un poco la pregunta, hablando no de lo que piensan los científicos ahora, sino de lo que muchos científicos pensaban hace 100 o hace 75 años. Pienso como hacer un crucigrama. Es posible que tengamos que cambiar algunas cosas a medida que avanzamos, pero bueno, hacia el final todo encaja y las cosas que fuimos agregando paso a paso encontraron su lugar. Así fue como se vio el progreso de la ciencia durante 300 años en realidad. En 1900, un famoso matemático, David Hilbert, entregó una lista de 50 problemas matemáticos a un Congreso Mundial de Matemática que aún siguen siendo muy famosos en la actualidad. Y es muy interesante que haya incluido un problema que no sería en realidad un problema matemático, y este problema lo incluyó al principio de la lista. Ese problema me parece 3, que era cómo sentar las bases de la física de una manera satisfactoria. Parece una pequeña tarea, y esa tarea era para los matemáticos según Hilbert. Es decir, era una tarea para los matemáticos, no para la física, sentar las bases de la ciencia física. Entrevistador: las ideas, ponerlas en orden, ¿no? Putman: así es. Las ideas son Newton, Maxwell, Dalton, etc. habían tratado de incluir todas las partes de la historia de la física en una imagen, y parecería que ahora les tocaba a los matemáticos, básicamente, limpiar la lógica. Creo que en una conversación que tuvimos hace un par de días, usted describió esto como un cofre del tesoro. Y a mí me gusta mucho esa imagen. Aquí está este gran cofre que estamos llenando, es como una acumulación, y uno no tiene que restar, uno no tiene que sacar. Ocasionalmente se comete un pequeño error, pero básicamente la idea es que, bueno, si cambiamos la metáfora en construir una pirámide, bueno, tenemos que poner la planta baja, luego el siguiente piso, luego el piso siguiente, y simplemente va subiendo. Y esto es parte de eso, la visión del conocimiento como algo que crece por acumulación. La otra parte es la idea de que el éxito de la ciencia es algo especial. Y obviamente lo que nos impresiona es el éxito. Esta cultura valora el éxito y la ciencia es una institución exitosa. Pero existe la idea de que la ciencia debe su éxito al uso de un método especial. Y eso viene probablemente de la historia de la propia ciencia. Del hecho que Newton, por ejemplo, vivió después de Bacon y fue influenciado por Bacon. Y la idea de que la ciencia empírica ha crecido junto con algo llamado lógica inductiva. Y esta idea de que hay un método, el método inductivo, y que las ciencias se pueden caracterizar por el hecho de que usan el método inductivo y lo usan de manera explícita y consciente, es decir, no inconscientemente, como tal vez alguien que aprende a cocinar, pero lo aprende de forma deliberada y explícita, es la idea de la ciencia. Entrevistador: así que creo que estas dos cosas, la idea de que el conocimiento crece por acumulación y crece por el uso de un método especial, el método inductivo, es lo que lo da a los elementos claves de la antigua visión sobre la ciencia, ¿no? Putman: sí. Y si fuera a poner lo mismo, supongo, quizás algo ligeramente diferente, creo que diría lo siguiente. Durante 200 o 300 años, el hombre occidental educado pensó que el universo y todo lo que hay en el universo consistía en materia en movimiento. Y eso era todo lo que parecía que había, ya sea de las galaxias más externas de las estrellas hasta nosotros mismos. Es decir, nuestros cuerpos y las células que nos componen, y así sucesivamente. Y el trabajo de la ciencia estaba en averiguar más y más sobre este asunto, la estructura y el movimiento, por el método que usted acaba de caracterizar, el método científico. Entrevistador: y sí, la idea era que si avanzábamos lo suficiente, simplemente, como dijiste, hacemos esta metáfora del crucigrama, descubriríamos todo lo que había que resolver eventualmente, mediante el método científico, donde podríamos explicar y comprender completamente al mundo. Ahora, esto parece que ha sido abandonado por los científicos actuales, ¿no es así? Aunque de hecho todavía parece que no ha llegado a los no científicos. Todavía hay un gran número de no científicos que siguen pensando que así es como está pensando la ciencia. Pero por supuesto ellos no lo hacen, ¿verdad? Quiero decir, esto está empezando a desmoronarse.
Putman. Sí, creo que ha comenzado a romperse. Creo que empezó a romperse con Einstein. Si puedo arrastrar un poco la historia de la filosofía por los pelos, Kant hizo algo en filosofía que comenzó a suceder ahora en la ciencia. Desafió cierta visión de la verdad. Antes de Kant, ningún filósofo dudaba realmente de que la verdad fuera simplemente correspondencia con la realidad. Es decir, hay diferentes palabras, algunos filósofos hablaron de acuerdo, pero la idea es una teoría especular del conocimiento. Hoy creo, Kant dijo que no es tan simple, que hay como una contribución de la mente pensante. Claro, no está hecho por la mente, Kant no era un idealista, pero no es algo que inventamos, aunque no todo es solamente una copia de la realidad. Lo que llamamos verdad depende tanto de lo que hay, de cómo son las cosas, como la contribución de lo que pensamos, de nuestra propia mente. Y pienso por eso que hoy en día los científicos han llegado a un punto de vista un poco similar, que desde el principio del siglo XX, la idea de que hay una contribución humana, una contribución mental a lo que llamamos verdad, que las teorías no los dictan simplemente cómo son los hechos, por así decirlo. Entrevistador, me gustaría pedirle que analice un poco esto, porque creo que algunos de los problemas que nuestros espectadores se encontrarán es que la idea es un poco desconcertante. ¿Cómo puede ser, se preguntan algunas personas, que lo que es y no es verdad depende no solo de los hechos, sino de la mente humana? ¿Cómo puede ser eso? Putman, déjeme usar una analogía con la ambición. Tendemos a pensar que eso que vemos solo depende de lo que hay ahí afuera, pero cuanto más se estudia la visión, ya sea como un científico o como un pintor, se descubre que lo que se llama visión implica una enorme cantidad de interpretación. El color que vemos como rojo no es el mismo color en términos de longitud de onda en diferentes momentos del día. De modo que incluso en lo que consideramos nuestra transacción más simple con el mundo, el solo mirar, estamos interpretando. Entrevistador. En otras palabras, traemos una gran cantidad de cosas al mundo de las que no somos directamente conscientes por lo general, a menos que volvamos hacia adentro y comencemos a examinarlas. Putman, así es. Creo que el mundo debe haber sido diferente en la Edad Media para alguien que miró hacia arriba y pensó que las estrellas estaban arriba y nosotros abajo, por ejemplo. Hoy cuando miramos al espacio creo que tenemos una experiencia diferente a la de alguien con la vista medieval del mundo. Entrevistador. Y lo que estás diciendo es que las mismas categorías en las que vemos al mundo e interpretamos nuestra experiencia y las ideas dentro de las cuales organizamos nuestras observaciones y los hechos que nos rodean, y que encima proporcionamos nosotros mismos, termina estableciendo una visión compleja del mundo. De modo que el mundo, tal como lo concibe la ciencia, es en parte aportado por hechos externos, pero también en parte por categorías y formas de ver las cosas que provienen del propio observador. Putman, así es. Y un ejemplo de eso es todo el conocimiento de la ciencia. Simplificaré demasiado, pero esto no creo que pueda ser falsificado. Básicamente es el asunto de ondas partículas. No es que haya algo, un electrón, que de algún modo es mitad onda, mitad partícula. Esto no tendría ningún sentido, sino que hay muchos experimentos que pueden describir de dos maneras al electrón, como una onda o como una partícula. Puedes pensar el electrón en esos términos y ambas descripciones son, de alguna manera loca, verdaderas y adecuadas. Entrevistador. Son formas alternativas de describir el mismo hecho y ambas descripciones parecen ser precisas. Putman. Sí, así es. Las filosofías han comenzado a hablar de descripciones equivalentes. Es un término usado en la filosofía y la ciencia, pero ahora, durante un par de cientos de años después de Newton, el hombre educado pensó que lo que Newton había producido era un hecho objetivo, que había descubierto leyes que gobernaban el funcionamiento del mundo y el funcionamiento del universo es algo objetivo y eterno, es decir, que era objetivamente cierto e independientemente de nosotros, que lo que Newton y otros científicos habían leído en los hechos de la naturaleza al observarla y admirarla, mostraban una verdad universal, que estas afirmaciones que componían la ciencia eran simplemente ciertas para siempre y totalmente objetivas. Ahora bien, llegó, ¿no es cierto?, un periodo del propio desarrollo de la ciencia que comenzó a fines del siglo XIX, cuando la gente comenzó a darse cuenta de que estas afirmaciones no eran del todo ciertas,
que no se trataba simplemente de un conjunto de hechos objetivos que habían leído pasivamente sobre el mundo. Entrevistador: en otras palabras, se dieron cuenta que la ciencia era corregible. Las teorías científicas pueden estar equivocadas, y eso plantea preguntas muy profundas. Quiero decir, si la ciencia no es solo una descripción objetivamente verdadera de cómo son las cosas, ¿qué es la ciencia? Y si no la obtenemos observando el mundo, ¿desde dónde obtenemos las verdades científicas? Putman: bueno, no quiere decir que no consigamos verdades observando el mundo. Obviamente, parte de esta imagen kantiana es que hay un aporte que no lo damos nosotros. Hay algo verdadero allá afuera, pero eso también depende de cómo construimos nosotros. E incluso Kant, por ciento, pensó que la ciencia newtoniana era indudable. De hecho, pensamos que contribuimos a su indudabilidad. El paso más allá de Kant es la idea de que no solo la realidad depende en parte de la mente, sino que existen otras alternativas, que los conceptos que imponemos al mundo pueden no ser los correctos y puede que tengamos que aprender a cambiarlos. Hay una interacción entre lo que aportamos al mundo y lo que descubrimos que es propio del mundo. Entrevistador: ahora bien, ¿qué fue lo que hizo que la gente comenzara a darse cuenta de que esta concepción básica de la ciencia como verdad objetiva estaba equivocada? Putman: que esta ciencia era corregible. Esa ciencia era falible. Creo que la ciencia más antigua resultó estar equivocada donde nadie esperaba que estuviera equivocada. No en el detalle, sino en el panorama general. No es que descubrimos que, el Sol no está a 93 millones de millas de la Tierra, sino que está solo a 20 millones de millas de Tierra. Que eso no va a suceder. Quiero decir que a veces uno comete errores garrafales, incluso en cosas como esa. Pero eso es como cometer un error sobre hay una silla o no en la habitación. El escepticismo, al por mayor acerca de si los valores numéricos son correctos en la ciencia, está tan injustificado como el escepticismo al por mayor sobre cualquier cosa. Pero donde las nuevas teorías no están de acuerdo con Newton no es sobre la aproximación de la verdad respecto a las expresiones matemáticas. Estos siguen siendo perfectamente buenos para el cálculo, por ejemplo la teoría de Newton, y esto en realidad está en otros lados, está sobre el panorama general del problema, porque hemos reemplazado la imagen de un espacio absoluto y un tiempo absoluto por la imagen de un espacio y tiempo de 4 dimensiones. Reemplazamos una imagen de un mundo euclidiano por una imagen de un mundo que obedece a una geometría que Euclides nunca soñó. Hemos vuelto a la imagen de la palabra como si tuviera un comienzo en el tiempo, lo cual es realmente impactante. Ni siquiera es que las cosas, una vez refutadas, pueden permanecer refutadas para siempre. Muy bien, así terminamos la primera parte de la entrevista de Gira de Putman. Quedan 2 más, así que nos vemos la semana que viene. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi sibilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio: Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.